gratitud a Dios. Porque como dice el Señor, la vida del hombre es como la flor del campo, ¿no? Hoy está, crece, le pega el sol, se seca y mañana desaparece. Nuestra vida es frágil, hermano. Aprovechemos el tiempo que Dios nos da para vernos. Y aunque sea a través de este medio, también nos vemos. Pero siempre es más grato verlos cara a cara. Porque podemos ver que sí, realmente Dios trabaja. Dios trabaja en nuestras vidas. Cuando nosotros nos apercibimos de que estamos más como más compasivos, como más tranquilos, como tantas cosas bellas que pone el Señor en nuestras vidas, nos damos cuenta que Dios trabaja. Ya no estamos tan apurados como antes, tan locos, tan afanados y tantas vainas que hay en la vida que nos quitan el tiempo que Dios nos da para Él. Así que yo me alegro de verlos, hermanos. Me alegro mucho. Gracias al Señor que me da la oportunidad de verlos hoy. Amén. Me alegro. Damos gracias a Dios primero, hermano, por su palabra. Y luego vamos a entrar a enseñar algo, poquito, pero esperemos que sea el Señor a través de mi boca. Padre, te damos gracias, Señor. Una vez más, Señor, bueno, alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos a ti toda la honra, la gloria, el poder, la alabanza, Señor mío. Porque solamente tú eres Dios. Tú eres ese Dios compasivo, amoroso. Un Padre que nos ama, Señor. Un amor eterno, un amor que no lo podemos comprender todavía, Padre hermoso. Pero a medida que nos disponemos, Señor mío, tu obra se va haciendo en nuestras vidas. Gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias porque estamos en el mundo de los vivos todavía, Padre mío. Y podemos participar de las buenas nuevas de tu palabra, Padre amado. Podemos ver nuestros rostros unos a otros, Señor mío. Podemos saludarnos, Señor. Podemos contemplarte, Señor, en la hermosura de tu santidad a través de cada uno de mis hermanos, Señor, de tu iglesia, Padre. Esa iglesia que cada día se va perfeccionando, mi Dios. Esa iglesia que tú estás levantando, Padre. Esa iglesia que solamente tu Espíritu está transformando, Señor, llevándonos, hermoso Dios, de altura en altura. Gracias, Padre amado. Gracias por este día. Gracias por tu palabra. Gracias por mis hermanos, Señor. Gracias por la vida, Señor. Gracias por nuestras familias, Padre mío. Gracias, Señor, por todo aquello, mi Dios. Bendice, mi Dios hermoso, a los que están sufriendo en este día, mi Dios. A los que padecen, mi Dios. A los que lloran, Padre mío. Porque también hay otros que están gozosos, se están divirtiendo, se están riendo, tienen alegría en sus corazones. A todos, Padre mío, porque tu sol sale para buenos y malos. Y tu lluvia nos cubre a todos, Señor. Nos moja a todos. A todos aquellos míos, tanto como pecadores como impíos. Tú le das la oportunidad a todo el mundo, Padre mío. Gracias, Señor, por esa bondad tuya, inmerecible, pero tú la das, Señor, porque tú eres un Dios supremamente misericordioso. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, Señor. Amén y amén. Sabemos que hoy, para el mundo secular, se está celebrando lo que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, pues, gracias a Dios, no tenemos que esperar fechas específicas por lo que se nos haya sido enseñado cuando éramos niños o lo que haya sido, para poder celebrar al Señor. Contamos ahora celebrar al Señor, ¿no? Celebra a Cristo, celebra. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Y no tenemos que esperar una semana santa para poder adorar al Señor. Él dice que todos los días son santos. Amén. Y por lo tanto, que Él es santo y todo lo que Él ha hecho ha sido bueno, es bueno. Nosotros tenemos que celebrar al Señor con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser y creer en su palabra, más que todo, creer en Él para que esa palabra se haga viva y eficaz en nuestras vidas. Porque eso va a ayudar a todos aquellos que vean el testimonio de Cristo reflejado en nuestras vidas. Amén. Vamos a ver aquí en el libro de Mateo, en el capítulo 16, del versículo 13 hasta el versículo 19. Dice así la palabra del Señor. Viniendo Jesús de la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo:
¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Para poder entrar al tema, le pido a mi hermano Johncito que me ponga ahí están. Solamente para un poquito de historia bíblica, ¿no? De lo que estas personas que estudian más que nosotros y que van por allá, arqueólogos y todas esas cosas. Ese que está ahí es el monte Hermón. Un monte, dicen las estadísticas que es el monte más alto de Israel. Es una cordillera que mide aproximadamente 45 kilómetros de largo por 15 de ancho y tiene 2.700 metros sobre el nivel del mar. Sucede que esta era una región que dada que de esas montañas, esa nieve que ustedes ven allí, esa nieve al derretirse, iban más al caudal de una fuente que salía de una roca, esto se le llaman los estudiosos un precipicio. Esa roca es grandísima, es alta porque está en una de las faldas del monte Hermón. En esa falda, hay una entrada que se llama, póngame la opcióncito, la gruta de Pan. Pan era considerado en aquellos años, muchos siglos antes de Jesucristo, como un dios de la fertilidad. Ahí, como ustedes pueden ver, hay unos nichos, no los pude coger todos porque la fotografía es muy grande y no da, pero aquí se amplió uno de ellos, ¿lo ven? ¿A qué les recuerda eso a ustedes? Cuando éramos de la otra iglesia, ¿no? Y ahí habían, y de todo. Entonces, en esos nichos habían deidades, más que todo del agua que le llamaban. ¿Por qué? Por la cantidad de agua que salía de esa gruta, la gruta del Pan, que luego más adelante eran afluentes del río Jordán. En esos lugares era donde llegaba toda la cantidad de gente que querían adorar a sus dioses paganos. Hasta los griegos dicen que llegaron a adorar allí a Afrodita y a Baal también en aquel tiempo, los fenicios y todo eso, y había cantidad de ídolos para llegar a adorar allí, dependiendo del tiempo, de la época, a lo que ellos le dedicaban a esos ídolos. Esa es una pequeña reseña para que podamos entender por qué por qué Jesucristo llevó a sus discípulos a ese lugar, a Cesarea de Filipo. Este lugar fue fundado por Herodes el Grande y le puso Cesarea, pero el hijo, al morir el papá, Felipe, le cambió a Cesarea de Filipo, o de su nombre, porque ya había una Cesarea que estaba cerca del Mediterráneo y él quería que su Cesarea fuera de él. Y le puso Cesarea de Filipo en honor a su nombre, de Felipe. Este lugar era un lugar completamente pagano, exageradamente pagano. Hace 2 domingos el hermano Junior nos explicaba cómo el Señor alimentó a las multitudes, ¿se acuerdan? Después de eso que pasó, dice acá que entonces, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo,
preguntó a sus discípulos. Los trajo a un lugar. Primero estaba en un lugar donde era bien religioso, el lugar donde él estuvo predicando, allá cerca del mar de Galilea, y ahora los trae a un lugar completamente pagano, donde habían todos los demonios habidos y por haber representados en esas ninfas y en esas diosas y en todos esos ídolos que la gente de aquellos tiempos adoraban. Este lugar, como les digo, era un lugar muy bonito, muy bello. En la foto que se ve ahí al frente queda un valle que se llama el Valle de Ula, que se conoce también como el Valle del Jordán. Entonces es una región muy frondosa, muy buena, muy fructífera, muy todo. Entonces estas gentes llegaban allí porque tenían la creencia que cuando venía el tiempo de sequía, este dios Pan se escondía en el mundo subterráneo de las tinieblas a través de esa gruta. ¿Por qué? Porque se secaba la afluencia de aguas. Y tenían un montón de creencias. Debido a eso y como todo eso se conocía en el pueblo de Israel, el Señor Jesucristo, tratando de que ellos pudiesen captar las cosas a través de lo visto, de lo que se podía palpar, de lo que se podía ver, los llevó a esa región para que pudieran entender aún más lo que Él quiere para la iglesia. En aquel tiempo representado por estos discípulos y encabezados por Pedro. Dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Porque como él estuvo mucho tiempo enseñando, pues ya casi la mayoría lo conocían, ¿no? Entonces comenzaron a decirle que uno Juan el Bautista, otro el Elías, otro uno de los profetas. Pero fue más directo a ellos y les dice, ¿y ustedes qué yo soy? ¿Cómo nos puede hacer la pregunta hoy el Señor? Amados hermanos, y a mí mismo, ¿quién creemos nosotros que es Jesús? ¿Es el verdadero Hijo de Dios? ¿O simplemente es un profeta más? ¿O es el Elías encarnado? ¿O es Juan el Bautista? ¿Cómo está nuestra creencia? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Estamos fielmente en la certeza de que Jesucristo es el Mesías? ¿Que Jesús es el Salvador del mundo? ¿Que lo que Él hizo es suficiente para que ustedes podamos ser salvos? Que podamos decir con certeza, aún a cuesta de nuestra vida, que Jesús es el Señor, que no hay otro Dios fuera de Él, que es el mismo Dios hecho hombre en la persona de Jesús. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Allá afuera se hay un montón de cosas. Cuando usted platica con personas que dicen conocer a Dios, se da cuenta. Y eso le refuerza a uno que lo que la palabra dice es verdadera, porque hay infinidad de teorías, pero la pregunta es directa. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Vino la respuesta. Unos dicen que esto, otros. Pero ahora la respuesta es, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? ¿Es tan fuerte nuestra fe que creemos que Jesús es el Hijo de Dios? Que Jesús vino por encargo del Dios verdadero a poner su vida en expiación por nosotros, a dar su vida, su sangre, su ser, su todo, en obediencia, en amor, en humildad, en servidumbre, sirviendo a todos, sin diferencia, ni de nacionalidades, ni de colores, ni de nada. Él se dio por completo a nosotros. Yo no tengo que esperar que me digan que hoy es el día que Él resucitó para creerle a la palabra del Señor. Yo no me puedo mover a un lugar o a X lugar creyendo que allí es donde está la verdadera paz para mi corazón, creyendo que ese día yo voy a encontrar la paz del Señor en mí cuando lo vea resucitado en un X lugar. No tengo que llegar a eso, tengo que llegar a la convicción por mi fe de que Jesús murió por mí, de que Jesús es mi Salvador, de que mi Rey es el mismo Dios que está en los cielos, que las mentes humanas
no lo puedan entender, ese es el problema de ellos. Mi problema es que yo crea en el Señor. Mi problema resuelto. Porque si fuera problema no tendría esa seguridad. Pero mi problema resuelto es que yo creo que Jesús es el Señor. Y así como decía Pablo en uno de sus escritos, así venga un ángel del cielo y venga quien venga de arriba, de abajo, por lo venir, el futuro, el pasado, nada, dice, me hará cambiar del amor de Dios que es en Cristo Jesús es nuestro. Entonces, ¿estamos convencidos nosotros? Porque si estamos convencidos, somos bienaventurados. Porque aquí el Señor le respondió, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Habremos dejado nosotros que esta palabra, inspirada por el Espíritu de Dios, esté revelándonos al Cristo de la gloria? Esté haciendo su obra misteriosa, que aún cuando nos las contasen, dice, no la podríamos creer. Estamos capacitándonos para dejar que el Espíritu de Dios nos transforme, nos llene de poder, nos llene de esa capacidad que solo la iglesia de Jesucristo tiene. Una iglesia poderosa, una iglesia que cuando su palabra sale de su boca hay transformaciones, porque eso es lo que el Señor aquí le dice a Pedro. Y yo te digo, dice, también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En la versión antigua dice las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Sobre tú, Pedro, o sea, sobre esa piedra edificaré mi iglesia. Y no es quiere decir que Pedro fue el primer papa, como nos lo han querido meter, como que si fuera un buen taco. Le está hablando, como Pedro era el que más hablaba, ¿no? Era el que salía siempre en todo. Como un ejemplo, para que las generaciones pudiéramos llegar a entender que sobre aquel que está el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios obra. El Espíritu de Dios se mueve con poder, con alegría, con valentía. Se mueve como solamente los hijos de Dios pueden moverse. Porque es el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros haciendo esa obra. Pero le dice, sobre esta roca, o sea, tú eres Petrus, pero esta Petra, que es en griego, las dos versiones, Petrus y Petra, Petrus significa piedra y Petra significa roca. Y se lo dijo, ¿saben por qué? Porque los había llevado a esa región, donde ese gran precipicio, que era una roca enormísima, grandísima, allí estaban todas las potestades representadas por los diferentes ídolos. Las tinieblas estaban ahí prevaleciendo. Y en una forma, ¿cómo le podríamos decir? No tengo la palabra. Bueno, que viendo las cosas, ¿no? Él les podía explicar y ellos podían entender aún más. Así como cuando les explicaba las parábolas, ¿no? Salió el sembrador, tiró la semilla. ¿Por qué les hablaba así? Porque muchos de ellos se dedicaban al cultivo, sabía de lo que les estaba hablando. Cuando decía que el trigo se siembra en esta esquina y la cebada en esta otra y el eneldo y el comino allá y acá, era porque ellos entendían lo que él les estaba hablando en todo el tiempo, en toda la historia de lo que es la humanidad y que Dios trató con todo ese pueblo, el pueblo de Israel. Como él era el gran maestro, él sabía cómo enseñar. Él sabía tomar lo físico para aplicarlo a lo espiritual. Por eso les decía que esa roca que está ahí, eso no va a prevalecer. ¿Por qué? Porque las puertas del infierno no prevalecerán para esa promesa que Dios le dio a esos discípulos y a través de ellos nos la da a nosotros.
Nosotros debemos de ser una iglesia poderosa en la palabra. Una iglesia poderosa en creer. Una iglesia poderosa en no echar pie atrás. Venga lo que venga, pase lo que pase, suceda lo que suceda. No podemos echarnos atrás. ¿Por qué? Porque aquí el Señor le dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Nosotros sabemos que en la antigüedad las ciudades eran fortificadas por muros, sí o sí. ¿Se acuerdan? Los que han estudiado el seminario. Y habían grandes puertas. ¿Para qué eran las puertas? ¿Para atacar o para proteger? Para proteger, ¿no? Entonces, ¿quién está siendo atacada aquí? ¿La iglesia o las puertas del infierno? La que está así son las puertas del infierno, porque no van a prevalecer contra nosotros, la iglesia de Jesucristo. Debemos de ser una iglesia de poder. Y no con esto quiero decirle que ahora todo el mundo se va a levantar ahí y hacer un montón de barullas. No, yo no estoy hablando de eso. No, por favor, no me malinterpreten, hermano. Sino que cuando nosotros nos veamos en una necesidad de poder hablarles a alguien, tengamos una palabra que le demos aliento a aquel que está flojo, que está débil. Una palabra a aquel que en su corazón hay tristeza. Una palabra a aquel en el que está enfermo, le digamos que es la voluntad de Dios si él está enfermo o no está enfermo. Porque por ser hijos de Dios no va a decir, no es que no vamos a padecer. Tenemos que padecer. Algunos vamos a morir de enfermedad, otros vamos a morir de viejos y otros será como Dios nos va a llevar. Solo Dios lo sabe. No nos debe preocupar eso porque un día nos vamos a morir todos. Nadie se va a escapar. Todos ustedes y yo nos vamos a morir. Así que no crea que a usted no le va a llegar el día. Se le va a llegar el día. ¿Cuándo? No sé. Solo Dios lo sabe. Pero Dios nos prepara para cuando ese día llegue. Y cuando llegue, la carne se duele, claro, ¿cómo que no? ¿A quién no le duele perder un familiar? O un papá, una mamá, un hermano, una hermana, un tío, un sobrino. A todos nos duele, a todos nos duele. Mentiroso el que diga que no le duele. Que tal vez no exprese o no se parte en llanto, no quiere decir que no le duele. Pero sí nos duele a todos, porque tenemos una humanidad, tenemos algo dentro que nos conmueve, nos pone como niñitos y es aceptable. Llore, hermano, si usted tiene que llorar, llore. Ahora, no se quede llorando toda la vida, porque ya eso sería estar idolatrando a alguien. A uno le duele, claro que le duele, y lo recuerda con amor, le recuerda la alegría, los tiempos bonitos, cuando fuimos a comer, cuando fuimos a la playa, cuando fuimos al río, cuando fuimos al estadio, cuando fuimos a cualquier lado con ellos. Eso nos debe llenar de alegría, pero no de idolatría, que es muy distinto. Porque a veces uno se sume en una tristeza tan horrible que cae en una depresión que ahí no lo saca nadie. Y la depresión no viene de parte de Dios. La Biblia dice que hay tiempo de llorar y hay tiempo de reír. Entonces, cuando es tiempo de llorar, hay que llorar, hermano. No se sienta mal. Y no le crea a la canción aquella que dice que los hombres no pueden llorar. Sí, podemos llorar. Es válido delante de Dios. Es válido. Porque alguien por ahí escribió, no es bíblico, pero dice que el llanto es el alivio del alma. Usted puede creer que sí, ¿no? Porque uno como que desahoga sus penas, ¿no? Uno se alivia un poquito a través del llanto. Entonces vemos aquí que esas puertas del infierno no pueden prevalecer contra nosotros, la iglesia de Jesucristo. Tenemos que derrotarlas. No pueden permanecer contra la iglesia de Jesucristo. Las puertas del infierno están temblando. Porque Dios en el mundo entero está levantando hombres y mujeres temerosos de la palabra de Dios. Hombres y mujeres que le han creído a Dios, que están dispuestos a ir hasta la muerte por amor al Señor. Con esa iglesia es que Jesucristo está contando. Una iglesia que no le va a huir al confrontarse con el enemigo. Y con esto no quiero decir que usted ahora vaya a salir por ahí y empiece diablo, aparéceme para deshacerte. No,
nada de eso, porque se va a meter en un lío. Los demonios son más fuertes que nosotros. Pero como iglesia, con el poder del Espíritu de Dios, ese Espíritu Santo, cuando nos toque aplicarlo, lo haremos y las puertas del Hades no va a permanecer contra la iglesia de Jesús. ¿Estamos comprendiendo lo que quiero dar a entender, hermanos míos? Si hay una pregunta, se las acepto, porque no quiero que en vez de ayudarles, confundirlos, ¿no? Por favor, si hay algo que estoy equivocado, me puede corregir, sin salirnos del tema, ¿no? Dice acá, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y volvemos a lo de Pedrito, ¿no? Que hasta nos lo pone en dibujos y en caricaturas y en cosas, y dice, mira que llega alguien por allá y aquel está con llaves. Eso no es así. Eso no es así. ¿Por qué? Porque le dice que todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esas llaves simbolizan autoridad. A través de la oración, a través del clamor, a través del ruego de la iglesia del Señor, pidiéndole a ese Dios verdadero, al único y sabio Dios. Porque si ven ustedes aquí, dice el apóstol Pedro, dice el Hijo, porque le preguntó, y Pedro, ¿y tú quién dices que eres? Él le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esos eran ídolos, esos eran dioses muertos. El único Dios viviente es el Señor. Y Pedro lo reconoció. Y por haberlo reconocido, tomándolo como, digámoslo así, pongámoslo de esta manera, como punta de lanza de la iglesia del Señor, le dijo a la iglesia, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Eso no es nada físico, hermano, que va a estar por allá, pero estaría cansado de estar reviendo tanta gente. Porque imagínense cuántos se mueren en el mundo a diario. Cuánta gente parte de aquí a diario, cada minuto. Así como nace uno, se va otro. Eso no es nada físico, hermano. Todo esto es palabra del Señor para nosotros como su iglesia. Para que podamos entender que si nosotros reconocemos a ese Dios viviente en nuestras vidas y al Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador de nuestras vidas, el que dio su vida en aquella cruz del Calvario, que a través de su ministerio, a través de su vida, que Él nos enseñó la paciencia, la perseverancia, el sometimiento, la obediencia, el amor, la caridad. Todo lo que Él nos enseñó a través de sus enseñanzas, de lo que caminó en ese tiempo que estuvo aquí con nosotros en la tierra. A través de esa vivencia del Señor Jesucristo, nosotros tenemos de dónde nutrirnos. Porque los apóstoles cometieron muchos errores y bendito Dios que los cometieron. Porque donde no los hubieran cometido, nosotros hubiéramos creído que nadie, ya en el Señor no se puede equivocar. Y esos errores nos han servido a nosotros para poder enmendar un poquito también las metidas de pie, por no decir otra palabra fea. Porque a veces metemos las de andar. Pero eso no quiere decir que el Espíritu de Dios se fue de nosotros. Eso no quiere decir que ese poder que Dios me ha dado como parte de la iglesia se vaya de mí. Porque somos seres humanos. Estamos expuestos a equivocarnos. Pero por equivocarnos no quiere decir que vamos a dejar de ser hijos del Señor. O que el Señor Jesucristo nos va a desechar como hacemos nosotros los seres humanos, que cuando la persona en quien más confiamos de pronto, por X o Y razón, hizo algo que no nos pareció bien, dejamos de hablarle, deja de ser nuestra amistad y nos distanciamos de esa persona. ¿Por qué? Porque razonamos, porque no somos capaces de perdonar, porque no tenemos la capacidad de absorber un problema en él o ella
y no darle importancia. Hay que solucionar el problema, hay que aclararlo, si hay que aclararlo. Y si son rumores, pues mucho menos no hacerle caso y no perder una bonita amistad con alguien que ha sido de por años un buen amigo o una buena amiga, o un hermano en la fe en la que nos hemos compactado como el amor de David con Jonathan, un amor puro, un amor de Dios, y venir a dejarlo solamente porque escuché o vi o me dijo o me hizo, porque el Señor me está dando a mí las llaves de poder yo controlar esa situación. Me da la llave de poder orar por mi hermano, me da la llave para poder perdonar, me da la llave para poder aceptar, para poder dejar pasar por alto cualquier ofensa. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo, hermano, por favor, entendámoslo. Somos parte de esa iglesia del Señor formándose en el mundo entero. Este Pedro, cuando pudo entender todo esto, allá creo que es en Primera de Pedro, escribió y dijo, vosotros como piedras vivas, ¿sí o no? ¿Lo han leído? Vamos formando, dice, ese edificio no hecho de mano de hombre, sino que por obra del Espíritu de Dios. O sea, usted es piedra, yo soy piedra. Jocosamente alguien decía por ahí que cuando un hermano le cae mal a uno, entonces viene el Señor y se lo pone encima para que lo sostenga toda la vida. Como es piedra viviente, ¿no? Esta piedra, pues, este le cayó mal. Venga para acá, tome para que se entretenga. Y se lo pone ahí. Eso es algo aparte, ¿no? Eso es algo que alguien dijo jocosamente. Pero sí el Señor lo podría hacer, ¿sí o no? Porque si somos piedras vivas que estamos conformando ese edificio, dice, no hecho de mano de hombre, sino que esa iglesia del Señor, formada por el Espíritu de Dios, a través de que usted y yo nos dejemos formar por Él. Aceptemos lo de Él. Que no seamos contendiosos, como dice Pablo. Porque si usted y yo somos contendiosos, hermano, esta palabra no va a servir para nada. Porque yo le tengo que aguantar, solo porque aquel hermano se paró un día y ahí dijo que tenemos que aceptar a todos los hermanos. No, si es fastidioso, es fastidiosa, no se puede ni hablar con él o con ella. Tiene un carácter horrible y una cara que no cambia. Pues no va a cambiar hasta menos que sea una cirugía. La cara la va a tener la misma, como la mía, no cambia. Sí está cambiando porque me está haciendo más viejo y más arrugado, pero es la misma, a menos que me haga por ahí un estiramiento y que parezca muñeca de cera. Pero vamos a hacer lo mismo, tenemos que aceptarnos tal y como somos, con los defectos, con las virtudes, a veces hasta con las malas crianzas, que no deberían de existir ya en nosotros, porque no hay como una buena educación, ¿no? Y el ser educado no indica que usted tuvo que haber pasado por una universidad de Yale o de Harvard. La educación comienza en la casa y eso nunca se pierde. Eso se queda. Es una herencia de nuestros viejos que nos dejaron, sabiéndonos educar. Es una herencia. No la perdamos. Como buenos latinoamericanos no perdamos nuestras raíces. Pero como hijos de Dios, todavía mejor. No perdamos la herencia que el Señor nos está dando. Vale más que la herencia que nos dejaron nuestros padres. Debemos de ser una iglesia que eche para adelante. No una iglesia cobarde. No una iglesia que dice, yo no puedo con eso. Que lo hagan los demás. Yo aporto, pero no me meto en nada. No, hermano, ¿por qué? Cuando el Señor Jesucristo cogió aquellos peces y los bendijo y cogió los panes, se los dio a los discípulos. Él no dijo, no, Señor, multiplíquelo usted, porque usted ya los bendijo y mire cómo hizo la primera vez. Hágalo usted y nosotros solamente damos por ahí. Nadie dijo eso, cada quien fue ahí a dar su pedacito. Y déle, y entre más daba, más abundaba. Entre más demos, más abundancia vamos a tener, hermanos. Pero para eso necesitamos creerle al Señor. No podemos creer que Dios no va a trabajar. Dios no es mezquino. Usted y yo sí somos.
Somos mezquinos. Porque muchas cosas que tenemos para dar, y no estoy hablando de las cosas físicas, muchas cosas que están de parte de Dios en nosotros, no la damos. Porque no queremos hablar. Porque nos incomoda hacer una llamada. No podemos ser mezquinos. Los discípulos no fueron mezquinos. Dieron. Entre más daban, más se aumentó la producción. Y sobró. Y se llevaron para sus casas. Y se llenaron cestas. ¿Podemos hacerlo nosotros? Claro que sí. Si aquí se lo dijo el Señor, a vosotros daré las llaves. Y esa llave incumbe todo. No solamente para hacer algo, una sola cosa. No, hermano. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo que va a echar siempre para enfrente. Porque vamos a derrotar esas puertas del infierno. No pueden prevalecer contra la iglesia del Señor. El Señor nos capacita para eso, para poder sacar todo lo que no sirve, lo que impide, lo que no nos deja ver a Dios, lo que nos deja en un lugar pagano. Porque después de ahí regresaron, y lo consideran muchos que fue el fin de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, porque de ahí para allá, después ya Él se fue a preparar para el día que lo iban a crucificar. Ese fue el fin de su ministerio en cuanto a andar en regiones y andar sanando y enseñando el Evangelio. Regresó y se estuvo en comunión con el Padre, fortaleciéndose, enseñándole a sus discípulos, viviendo con ellos, pasando tiempo con ellos, departiendo, viviendo con ellos. Nosotros podemos hacer lo mismo. Invitemos al Señor. Si nos hemos alejado de Él, si hemos dejado colgado en el recuerdo del olvido un llavero con unas llaves que el Señor nos dio y la hemos puesto ahí colgadito en la pared de la casa. Estoy hablando metafóricamente, ¿no? Usted lo colgó aquí en un clavito de su... ojalá que no sea un clavito que fue el enemigo que lo puso ahí y tiene derecho a ir a poner cosas ahí. Y tenemos esa llave guindada y no la usamos ni para abrir ni para cerrar. No caigamos en el error de ser religiosos, de pensar y creer que porque yo acepté al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador ya es suficiente. No, tenemos que trabajar, hermano. Tenemos que trabajar en favor de otros y en favor de nosotros. Porque tampoco podemos descuidar nuestra viña, porque acuérdese lo que nos enseña allá en Isaías, aquel que descuidó su viña por ponerse a cuidar la viña ajena. Llegaron las zorrillas y se comieron su fruto. No podemos dejar que el enemigo nos robe a nosotros pensando que nosotros estamos haciendo lo correcto, descuidando nuestra propia vida espiritual, tratando de ayudar a otros que necesitan. Podemos hacer ambas cosas, pero no descuidando ni una ni la otra. Amén. Entonces, los dejo con esta pequeña, se podría decir, no sé si es enseñanza, porque no es una prédica. No sé si me entendieron lo que quise darles a ustedes para que podamos recapacitar si acaso es que estamos nosotros haciendo lo incorrecto, no lo indebido, lo incorrecto. Porque hay mucha diferencia en lo indebido y en lo incorrecto. Entonces hay que checar nuestras vidas espirituales, cómo estamos delante de la presencia de Dios, hasta dónde hemos llegado, cómo le hemos creído al Señor, qué estamos dejando que el Espíritu de Dios trabaje en nuestra vida y en qué le hemos dicho, no, ahí no, todavía no es el tiempo. Deme un poquito más de tiempo y después yo le doy permiso. Todo eso lo tenemos que checar, hermanos, porque la iglesia de Jesucristo tiene que levantarse día a día con el poder del Espíritu de Dios para ser una iglesia invencible, una iglesia humilde, porque entre más el Señor nos dé,
No vayamos a pensar o a creer que solo aquí se predica la palabra sin levadura. Hemos sido llamados para llevar el evangelio a las gentes, a predicar el buen nombre del Señor, a llevarlo hasta los más recónditos de la tierra, dice el Señor. Pero con humildad, hermano, nunca se nos olvide, con humildad. Entre más sepamos, más humilde debemos de ser. El Señor Jesucristo era el mismo Dios y se las había todas, pero nunca se creyó que Él era más que el otro. Siempre dijo, el amigo, el que es buen amigo, su vida da por su amigo. Consideremos eso que el Señor nos enseña. Él dio su vida por personas como yo, que cuando no me rescató Él primero, era yo hijo del diablo. Y aún así, siendo enemigo de Él, Dios, en la persona de Jesucristo, dio su vida para que yo hoy pueda glorificar su nombre. Porque si no hubiera sido por la misericordia de Dios hace años, es capaz que ustedes no me hubieran conocido, porque por la vida que llevé, hubiera muerto bien joven. Ahora estoy llegando a mi vejez y aquí me tiene el Señor. Amén. Él es bueno, hermanos. Él es bueno. No hay un Dios como nuestro Dios. Como decíamos, no hay Dios. No hay Dios como mi Dios. Él es el único que tiene compasión de las personas y de toda aquella humanidad, de toda la humanidad completa. Por toda la humanidad Él murió. No hay acepción de personas para el Señor. Ahora, falta algo. El hombre se condena a sí mismo. Dios no rechaza a nadie. El hombre rechaza a Dios. Y al rechazar al Hijo de Dios, se condena a sí mismo, dice su palabra. El apóstol Juan lo explica bien. Todo aquel que confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios, hay en él vida eterna. Pero todo aquel que no cree en el Hijo de Dios, ya se condenó a sí mismo, dice la palabra. Ya se condenó a sí mismo. Entonces, no permitamos que nadie se condene a sí mismo. Ayudemos, hermanos, en todo lo que podamos, para que la iglesia de Jesucristo cada día sea más glorificada, más llena del Espíritu de Dios y más poderosa en todo lo que Dios la ponga a hacer. Amén. Gracias, Señor. Bendito eres, Padre eterno. Verdadero eres tú, Señor. Bendice tu palabra en cada una de nuestras vidas, Dios hermoso. Llénanos de tu poder, Señor. Ven, desciende, mi Dios, como ese buen óleo que dice tu palabra, que desciende, Señor, por la cabeza y las barbas y las vestiduras de Aarón, mi Dios, como desciende, mi Dios, ese rocío del monte de Hermón, Padre bueno. Oh bendito Dios, porque dices tú, Señor, que ahí envías tú, mi Dios bueno, bendición y vida eterna, Padre. Está tu pueblo aquí reunido, parte de tu iglesia, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a permanecer y a pertenecer a esa iglesia que tu Espíritu está levantando en el mundo entero, con hombres y mujeres que han creído en ti, Señor, y que nos estamos dejando gobernar por tu Espíritu Santo, Señor. Levanta esa iglesia poderosa, mi Dios, para que todo aquel que cree en ti no se pierda, mas tenga vida eterna, Señor bueno. Gracias, Señor, porque resucitaste, Señor, porque no estamos hablando de una falacia, Señor. Tú estás vivo, tú estás sentado a la diestra del Padre y tú eres el único al cual damos siempre, Señor, la honra, la gloria, el reconocimiento, la alabanza. Solo tú, Rey del cielo, Señor de señores, el Hijo del hombre que estuvo entre nosotros y que hoy está delante del Padre, como ese sumo gran sacerdote, intercediendo por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tu obra todavía continúa, mi Dios bueno. Tú decías cuando estabas en esta tierra, mi Padre aún trabaja y yo también trabajo.
Señor, ayúdanos, Señor, a seguir trabajando en tu obra, mi Dios bueno. Porque tú no has parado de trabajar, Señor. Y gracias por protegernos. Gracias por guardarnos del mal, Señor. Gracias por levantarnos cada día, Señor, con ese entendimiento mejor. Con un entendimiento más claro de quién eres tú, Señor, en nuestras vidas. Para poder ir desde ahora, Señor, uniendo a todo aquello que el mundo ofrece, mi Dios, y que es vanidad, Padre. Solamente tú eres el Dios verdadero. No hay otro fuera de ti. A ti la honra y la gloria, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, a quien amamos con todas las fuerzas de nuestro ser. Gracias, Señor. Muchas gracias. Amén y amén. Dios los bendiga mucho, amados hermanos, y a ustedes también. Dios los bendiga mucho.